Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo, que se transmite por los canales 101 y 1101 de HD Claro. Asimismo por el canal 46 de Wind Telecom, por el canal 20 de Telecable Dominicana, en el canal 647 de Amazon Fire TV estamos igualmente, pero si fuera poco, estamos también en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Asimismo en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano. Además, estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Hoy, como es ya una costumbre, tenemos un tema central sobre las relaciones de República Dominicana-Haití y dominicanos de origen haitiano, para ver en profundidad el tema sobre la intervención extranjera en Haití, las diferencias entre haitianos y su impacto en nuestra República Dominicana. Contamos hoy con la presencia de nuestro invitado, el doctor William Charpentier, nuestro compañero Luis Humberto Vargas, y como ya una costumbre, continuamos para que pueda ampliar el programa nuestro compañero Pedro Álvarez, pero primeramente unos breves comentarios, Pedro, sobre la situación y la problemática que con la explosión inesperada en San Cristóbal y la emergencia que ha representado y ya más de 28 muertos que se han identificado, más todos los heridos, lo que refleja es un descuido que puede haber impactado en muchas otras provincias, en muchas otras poblaciones y ciudades. Lo penoso de esto es que solamente ponemos el candado cuando ya han desaparecido, digamos, con la muerte de todas estas personas que han llevado a la luz pública una situación que atraviesan todas las demás ciudades. Pero, Pedro, tú querías hacer unos comentarios específicos porque esto es una falta de planificación, de descuido de las autoridades con su población y todo. Pedro. No, voy a dejar para luego el comentario porque tenemos ya en línea no lo tenemos todavía. Ok. Mira, hay un asunto que es evidente y es, tú decías, ponemos candado después que nos roban, pero realmente no se ha puesto candado. Todavía existen estaciones de combustible, envasadoras de gas, ubicadas en lugares inapropiados y violatorios de la ley. Y las autoridades saben eso, desafortunadamente. Entonces, hasta que no se busque un mecanismo de reubicación, pero lógicamente viene el inconveniente, que esas envasadoras y esas estaciones de combustible, algunas de ellas cumplen con cierta normativa, otras no, e incluso algunas industrias, algunas empresas, no tienen esos controles que deben existir para fiscalizar que están haciendo correctamente las labores, pertenecen a importantes e influyentes actores económicos. Yo creo que lo primero que hay que expresar son las condolencias. Correcto. La solidaridad, el acompañamiento a todos los familiares, amigos, allegados, a todas estas, no solamente muertos, sino también que todavía están en hospitales y clínicas. Sí, muy correcto, y nos identificamos totalmente. El país está de luto. Exactamente. Esto no puede dejarse pasar por alto.
independientemente de medidas como muy bien señala, si es justo, de reubicación. Aquí hay que entregar rápidamente un informe para saber la responsabilidad. Vamos entonces a hacer una breve pausa porque tenemos en línea a nuestro amigo Chío, De las voces Rubén de la Villalona, frontera. que es una voz de la frontera. Ya, Sí. Buenos días, Chío. ¿Cómo estás? buenos días, voces de la frontera para Geoeconomía, su mundo. En la frontera hay una serie de acueductos comunitarios que han sido construidos por instituciones nacionales e internacionales, como la USAID, la Unión Europea, así como FUDECO. Estos acueductos comunitarios son administrados por la comunidad, quienes tienen un consejo de administración. Es el caso de Elías Piña, que en la comunidad de La Laguna, así como en la comunidad de La Tinaja y La Pastilla, tiene varios acueductos comunitarios. Es el mismo caso de Dajabón, que como frontera, igual que Elías Piña, tiene varios acueductos comunitarios, como en Santiago de la Cruz, Hondo Grande, así mismo como Capotillo. Pero ahora mismo hay una amenaza de que estos acueductos quieren pasarlo a la sombrilla llamada entre público-privada. Ese concepto de público-privado que quieren pasar estos acueductos. Y hay mucho temor en las comunidades de la frontera, porque al igual que en Pedernales y Montecristi también son administrados por la comunidad. La comunidad tiene una experiencia de años, pero la amenaza público-privada quiere pasar mediante un concepto de acuerdo estos acueductos. ¿Cómo es posible que después de tantos años de experiencia, de tanto trabajo de estas comunidades, quieran pasar estos acueductos con esa experiencia que tiene la comunidad? Desde la frontera, voces de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío. Continuando. Sí, debemos de señalar que hubo una declaración pública de parte de la Red Ambiental Dominicana, que agrupa un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones académicas, donde se fijó una posición contraria al reciente pacto sobre el agua que acaba de ser suscrito por innumerables instituciones sectoriales, empresarial, académico, no gubernamental, y por supuesto en el área ambiental. Ahí en ese comunicado ya trataremos en otra ocasión de hacer un análisis más de fondo de tanto del Pacto del Agua como también de la opinión contraria que tienen un sinnúmero de organismos y asociaciones. Pero quiero destacar que ahí se señaló que uno de los problemas que se están afrontando es que se quiere, me estoy refiriendo en ese comunicado, apropiar las cuencas en la parte alta, porque está ubicado de manera estratégica. Si usted tiene el control de la parte alta de las cuencas, entonces, de una manera u otra, en cierta medida va a determinar el destino, el uso de esas aguas superficiales. Aunque debemos de hablar, que no siempre está claro dentro de los llamados ambientalistas, cursos
de aguas superficiales y lo que es el curso de aguas subterráneas. Entonces, eso es muy, muy, muy preocupante, porque son temas un tanto de carácter técnico que todavía no han sido tratados con la debida profundidad a nivel de opinión pública, y nuestro deber, desde el punto de vista de nuestro programa Geoeconomía Su Mundo, es dar informaciones, emitir opiniones. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero que sirva de referencia a nuestra teleaudiencia a los fines de que puedan formarse una idea más cabal. Siempre en defensa de nuestro medio ambiente, siempre en defensa de nuestros recursos naturales, siempre en defensa de la vida humana, así como también de los propios animales, que ese es otro tema, porque aquí muchas veces nada más se considera la vida humana y no toda la biodiversidad, que es fundamental hasta para la misma vida humana. Luis Humberto, una cuestión que me preocupa cuando siempre se habla de pactos, y en muchos países está en boga los pactos, hasta pactos para cumplir la ley, eso me revuelve en el sentido de que cómo es posible que haya que hacer un pacto para cumplir con la ley. Es que la ley entonces en el traje le queda grande, y entonces hay que hacer un pacto y hacer un ajuste a través de un pacto con la ley. Eso es lo que evidencia, Luis Guzmán, la debilidad de las instituciones y cómo se persigue de una u otra forma que eso se mantenga y se agudice en cierta medida para, lógicamente, pescar en río revuelto. Se habló, ahora que tú mencionas eso, con relación a la ley de la nueva Cámara, sí, de la Cámara de Cuentas, en donde se estaba incluyendo incluso una especie de supervisión de auditores extranjeros. ¿Cómo era eso posible? O sea, la función de la Cámara de Cuentas es clara en la ley. Lo único que hay que tratar de hacer es que eso funcione con la profesionalidad y la institucionalidad, y que no haya interferencia de otras instituciones dentro de esa institución. Debe ser la postura. Bueno, estamos esperando también desde la frontera a José Luis Fernández. No sé si ya lo tenemos en línea, Edgar. ¿Lo tenemos en línea? Ah, bueno, entonces nos da un toque cuando lo tenga. Luis. No, es que yo continúo con esa preocupación porque tengo unos amigos que me dicen, Luis, es que los pactos es un proceso que hay que llevar a cabo en países como los nuestros para poder entonces ir cumpliendo con la ley. Y yo le digo, pero óyeme, si tú me dijeras que la ley contempla dentro de su, vamos a decir, dentro de la misma, que un pacto puede ser incorporado, registrado, fortalecido. Y no entiendo, Luis Humberto, esto. Mira, son diferentes niveles. Ahora, tenemos que asumir, en cierto sentido, que ha habido un avance en República Dominicana. Antes, sencillamente, ni se consultaba a la gente. Ahora, por lo menos formalmente, se establecen mecanismos. Ahora, no basta que exista este tipo de iniciativa que no está establecida por ley. El pacto como tal está establecido. Ahora, las instancias que pudiera llegarse a ese pacto no se aplican. Por ejemplo, está en curso la aprobación del presupuesto nacional. Eso debiera ser objeto de un pacto, porque hay que contar con las necesidades de las comunidades, las necesidades de la gente. Aquí se viola la ley en torno a los ingresos de los municipios. Si usted está en desacuerdo, ¿por qué los mismos regidores, los mismos alcaldes no plantean una reforma de la bendita ley? Entonces se acepta que se establezca por ley, pero no se cumple. ¿Y quién administra el presupuesto? El presidente de la República. Yo tengo enorme respeto y consideración para el actual presidente. Pero ¿por qué el presidente ordena, porque eso es lo que ordena, ¿verdad?, a un ministerio que le prepare el presupuesto y después se le ordena al Congreso que discuta y apruebe el presupuesto? Eso debiera de ser estamos hablando de una ley de gastos públicos,
los ingresos siempre están estimados. Eso debiera de caer real y efectivamente en el Congreso Nacional. Esas decisiones. Y poner estos ministerios que se creen lo que llegan ahí los ministros, los viceministros, que son dueños, no solamente del área, sino del país. Usted no puede estar por encima, no de la ley, no, por encima de la instancia del Congreso, que es el que tiene que aplicar la ley. Ahora, tienen los instrumentos, hay organismos de supervisión, de cumplimiento de la ley, organismos de preparación de esa ley. No y no. El Congreso no tiene nada de eso. Luis Humberto, la ley 17607, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios, Sí. óyeme, ¿no se cumple? La presidencia toma control de todo ello. Por eso yo siempre he dicho que tal vez la única ley que necesitamos es una ley para que se cumplan las leyes. Exacto. Eso no lo digo yo, no, eso se dijo en Argentina, en el siglo XIX. Porque aquí no queremos asumir los aportes de los latinoamericanos. Eso, mira, se discute, mira, aquí estamos hablando del siglo XIX. Nada más necesitamos una ley, la ley que está. Ahora, la ley que está, si no es válida, porque aquí la mayor parte de las leyes no se cumplen. Pero no es porque no se cumple, porque se incumple, es que los que están a cargo de cumplirla no la cumplen. Bueno, las sentencias, más de 80 y pico de sentencias, 100 sentencias, están desagatadas, el gobierno no hace esfuerzo, y vi que en un programa nuestro consultor jurídico dijo que la mayoría son de gobierno anterior. Pero eso no tiene que ver con eso. Es que no hay implicación, no hay consecuencia. El día que aquí se diga, está bien, vamos a establecer la ley. ¿Y quiénes son los que están acá a cumplir? Fulano, sultano, mengano, perenceja o perenceja o mengana. Vamos a aplicarle una sanción. Claro. Legalmente, y que se pueda recurrir, no de que esperar, de que unos procesos, no, de manera expedita. Vamos entonces a escuchar al amigo José Luis, que ya José está. Luis, ¿nos escucha? Sí, Bueno, adelante. Buenos días. sí, buenos días. ¿Cómo está ese formidable equipo que integra el espacio de economía? Buenos días a todas las personas que están delante de su pantalla, sea televisor o bien los medios digitales. Igual a todos, repito, el equipo que integra ese formidable espacio de economía que se transmite por su favorito canal, Multimedia Su Mundo, para todo el país y el mundo. El tema central de esta semana, de este espacio, está referido a Haití, las relaciones RD con esa nación, y dominicanos de origen haitianos. Precisamente en estos últimos días, la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, dio a conocer por medio del boletín censal número 26, el día 10 de este mes, el informe del pasado censo de 2022, llevado a realización en todo el territorio nacional. De ahí que nos resulta pertinente atender a los datos numéricos arrojados por dicho estudio demográfico, sobre todo a los referentes de la frontera. Claro, ciertamente a nuestra tan manoseada zona fronteriza, la que convive con su lado divisorio de la República de Haití. Entendemos que un simple cruce de la cifra de los censos hasta ahora llevado a cabo en la zona no se establece con el de hoy un empate técnico entre hombres y mujeres, en tanto un mínimo crecimiento poblacional en donde hay las condiciones de subsistencia mejor relacionadas. Es decir, hablamos de la producción, cosecha y reproducción, así como el empleo en las áreas como la agrícola, ganadera, el comercio y zonas francas, más a la ley 1221 de desarrollo y promoción del comercio y el empleo de la frontera. Entonces, manejando las cifras, tenemos que Bauruco, según la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, tiene 108.717 habitantes, 55.629 son hombres,
53.088 son mujeres. Dajabón, que es donde estamos ahora reportando, tiene en su total 74.809 habitantes, 37.876 hombres, 36.900, Sí, 36.933 mujeres. Elías Piña, 64.615, 33.017 son hombres, 34.335 son mujeres. Tenemos que Independencia tiene 60.692 habitantes, 30.692 son hombres, 30.000 son mujeres. Pedernales, 34.375, 17.812 son hombres, 16.573 son mujeres. Montecristi tiene 123.519 habitantes, 63.861 son hombres, 59.658 son mujeres. Santiago Rodríguez, 64.635. De ellos, 32.995 son hombres y 31.640 son mujeres. Ahora bien, luego de tomar esta cifra de habitantes por las 7 provincias fronterizas, nosotros, para nuestra exposición del día de hoy, referente al último censo nacional realizado por la ONU, nos quedaremos con las 5 provincias y sus pobladores que ladean de manera inseparable con la tierra de Haití. Es decir, Pedernales, que tiene un 0.3%, Independencia 0.6%, Elías Piña 0.6%, Dajabón 0.7% y Montecristi 1.1% de habitantes. Entre estas 5 provincias fronterizas hay menos de un 4% de la población nacional. Es decir, estamos hablando más o menos de 500.000 de personas que residen aquí. Mientras que, si hacemos el ejercicio por género, los hombres están en mayoría como ciudadanos con respecto a las mujeres. Estamos deduciendo a partir de aquí que ante la falta de esta, es decir, de las mujeres, para un equilibrio del hombre-mujer en las 5 provincias fronterizas, es aquí donde aparece en el escenario de la familia y la sociedad las uniones libres conyugales con las jóvenes mujeres de Haití. Son 100 las familias formadas por dominicanos con haitianas, además de las miles de relaciones informales que se establecen cada año ante la baja tasa de natalidad femenina. O pensaríamos posiblemente a una emigración hacia las grandes ciudades o naciones extranjeras de ellas. Reiteramos que hay en las 5 provincias fronterizas casi un empate técnico poblacional hombre-mujer, pero los hombres son mayoría. Muy bien, nosotros como espacio de economía, su mundo, creemos es menester por parte del gobierno una elevación del presupuesto que se les asigna a estas 5 provincias, Pedernales, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Dajabón, así como la agilización de las construcciones en torno a sus obras básicas para lograr una población familia con equilibrio de género como dominicanos. Pasen todos buenos días y muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. En otra ocasión. Bueno, no, nos mandaron a felicitarte por la foto. Está excelente, incluso ese fondo verde, muy apropiado. Con mata. Sí, natural, totalmente natural. Pasamos entonces a una breve pausa y no se vayan, dentro de unos instantes volvemos y continuamos con este animado programa. Continuamos con su programa, nuestro programa de Economía, Su Mundo. Hoy nuestra coyuntura internacional que abordaremos aquí nosotros 4 y esperamos una participación de William Charpentier sobre esta situación internacional que nos acontece.
No obstante, nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas, nos va a hacer unos comentarios muy precisos sobre la situación internacional. Precisos y breves. Sí, mire, aquí tenemos una crisis en República Dominicana, nada más hay que leer la prensa. Y recuerdo siempre a mi madre que me decía, aquella época de mucha violencia, de que los periódicos, si tú lo doblabas, salía sangre, con la cantidad de muertos que había, la época aquella, sobre todo de revolucionarios que eran cazados como si fueran animales en la selva, que está prohibido también. Hoy tenemos una situación en el país, pero no le prestamos la debida atención a lo que está ocurriendo a nivel del mundo, concretamente a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos, hoy tenemos excusa de que no va a participar el colega José Luis Kepi, pero es bueno que se sepa que la tasa de suicidio en Estados Unidos ya es alarmante. Estamos hablando por cientos de miles. Suicidio. Eso ni hablar, que aquí se le ha dado seguimiento al tema del consumo de droga. Sí. Y en el fondo tenemos que ver que estamos hablando de personas, de seres humanos, de dolores. No es solamente ocasionado en términos de individuales, sino en términos familiares, de las mismas comunidades en que habitan. Pero más que eso, quisiéramos destacar que Estados Unidos, todo lo que ha hecho para lograr contener su crisis económico-financiera, acaban de tirar la toalla. Hay un reconocimiento de que no hay otra salida que no sea, estamos hablando de autoridades monetarias, de que no sea la de elevar la tasa de interés. Y además de eso no está controlada la tasa de inflación. Y más ahora con esta tendencia alcista de parte de los combustibles. Pero no solamente en Estados Unidos, lo mismo está ocurriendo en Europa. O sea, con problemas de... debemos aclarar. Hay una desinformación en torno a la tasa de desempleo, que aquí viven repitiendo como papagayos. Claro, si usted saca del mercado los candidatos que quieren para trabajar, pues usted sencillamente tiene otro tipo de cálculo. Pero si incorpora toda la persona que desistió de buscar trabajo, entonces la tasa de desempleo en Estados Unidos es el doble o el triple. Es bueno que eso se sepa. Aquí seguimos imitando también como si fuéramos loro, los famosos loros o cotorra. Aquí tenemos esa clasificación que no sé cómo se aventura, con datos sumamente precarios y con base de datos todavía mucho más precarias. Pero vamos a continuar con Europa. Europa está en todo el problema del combustible, aunque tenemos que admitir que ha habido una dedicación de tratar de almacenar su combustible y posiblemente hasta ahora no va a haber problemas para el próximo invierno. Pero sigue con problemas de desempleo, se sigue subiendo la tasa de interés, no ha habido manera de controlar la inflación. También en el caso de China, que tal vez lo novedoso, acuérdense que el primer programa que dio la primera información de que no dejáramos de llevarnos de esa propaganda fue aquí en Geoeconomía. Efectivamente, hubo que darnos la razón. En China acaba de explotar el negocio inmobiliario. Y los chinos, ustedes saben, pues, no los chinos, no, las autoridades chinas, porque ahora ha aparecido hasta gente de izquierda diciendo que en China hay democracia, una barbaridad, o que en China no hay imperialismo, como si no estuvieran socavando las economías africanas. Pero ¿qué quisiera destacar? En el caso del desempleo, ¿cuánto es la tasa de desempleo de los jóvenes, que ya se calcula de 16 a 24 años? Un 20%. Un 20%.
Pero si se calcula real efectivamente aquellos que han desistido, jóvenes, de buscar un puesto de trabajo, ¿usted sabe a cuánto llega? A 37, 38%. Vuelvo a repetirle. 37, 38% es la tasa de desempleo de los jóvenes en China. Que son más de 300 y pico, 400 millones de habitantes. Porque aquí se ve China, lo único que se propagandea, y es bueno que se sepa que a través de Netflix, muchos de esos programas de televisión lo que viven es hablando también disparates y mentiras, y ustedes me excusan porque no me gusta que cualquier expresión sea considerada hiriente. Y que China democracia. Oiga, la dictadura más perfecta que hay a nivel mundial es la de los chinos. Tienen varias cámaras por cada habitante y por cada chino para controlarlo. Y le pueden controlar la vida, porque allá la vida, sobre todo a nivel de las ciudades, se mueve de manera muy digital. O sea, para usted tomar un autobús, usted necesita una tarjetita que se la pueden cancelar directamente de una central. Le pueden prohibir hacer las compras en los supermercados. Todo es la dictadura perfecta china. Que quieren copiar en Occidente. No, aquí copiamos, aquí de la cámara. ¿Dónde la trajimos? Las cámaras que hay en República Dominicana. ¿De dónde proceden? Y con la crisis del COVID se dijo que los médicos que primero la detectaron hicieron comentarios en foros internos y recibieron amenazas. Sí. Amenaza por hacer esos comentarios, nada más. Todo el que tenga una opinión contraria es objeto de inmediato apresamiento y cuando no desaparición. Y las sociedades occidentales, los países del tercer mundo, las grandes potencias han venido callando de manera vergonzante esta violación de derechos. Así como también sabemos que en estas potencias se violan derechos. China que no es imperialista, pero ¿qué es lo que está haciendo China en África? Es socavando las economías, igual que Rusia. Y Rusia ha entrado en crisis. Y no hablemos del tema demográfico, porque ya los fallecimientos en China son mayores que los nacimientos. Cuando usted tiene una sociedad así, prepárese que viene una hecatombe. Entonces, en Rusia tenemos también similares indicadores críticos. Entonces, solo quería avanzar, porque cada uno de estos temas, de acuerdo a las posibilidades, será tratado con la debida cordura, la debida presentación de argumentos, sustentado en correspondientes datos, para que las opiniones sean lo más objetivas posible. Solo quería puntualizar un asunto que dijimos en principio con relación a los suicidios en Estados Unidos. Son cerca de 50.000 suicidios que hubo el año pasado. 29.000 y pico. En la guerra de Vietnam, según la contabilidad de ellos, en 10 años de guerra que tuvieron, hubo 50.000 muertes de soldados norteamericanos. 50.000 muertes. O sea, y aquí se está hablando de 50.000 muertes en un año. De suicidio. De suicidio, por suicidio. O sea, la gravedad de esta situación, que también se complica con toda una serie de elementos que tiene la misma sociedad norteamericana, como el exceso de armas también, que hay más de un arma por persona. Es una situación bien compleja que tiene esa sociedad. No, William, tú tienes unos comentarios. Sí. Primero, darle gracias a Dios y gracias a ustedes, queridos amigos, en el programa Geoeconomía. Usted es parte de este programa. Sí, porque tenía varias semanas que no participaba. No, pero era porque tú estabas muy ocupado. Pero de todos modos estamos aquí, somos de la gran familia. Bienvenido. Sí. El tema que yo quise compartir con ustedes en el contexto de las relaciones internacionales es precisamente la intervención, la famosa intervención anunciada por Kenia, con un conjunto de países en torno a la situación de Haití. En relación al tema, hay voces, tanto internos de Haití como aquí en la República Dominicana, la diáspora, que se oponen y otros lo ven bien. Sin embargo, hay que contextualizar qué tipo de intervención que nosotros, desde la Fundación Étnica Integral, la Mesa Nacional para las Migraciones, nosotros promovemos.
Haití, en lo que va de año, las bandas han asesinado 2.500 personas. Estamos hablando de un país, literalmente, cerca del 80% de la población, fundamentalmente en Puerto Príncipe, está tomada por la banda. Las familias han tenido que salir, venir aquí a la República Dominicana, cruzar, desplazarse internamente a otros pueblos. Los niños no pueden ir a la escuela. Las instituciones no están funcionando. Lo poco aparato productivo que existe en Haití no está produciendo absolutamente nada. Una institucionalidad frágil. El gobierno no funciona. Es un gobierno ilegítimo e ilegal. Entonces, frente a este contexto, esta situación, la comunidad internacional organizada en la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, tiene el mandato. Aquellos países que tienen situaciones de violencia generalizada, de inseguridad generalizada, porque el mandato del Consejo es mantener la paz y la seguridad en el mundo y en la región. Entonces vemos todos esos elementos. Haití reúne todas las condiciones para que la comunidad internacional, autorizado por la ONU, intervenga para apoyar a la policía haitiana, para desarticular las bandas y luego llevar un proceso de estabilización y fortalecimiento institucional de Haití. Nosotros lo que estamos planteando es que lo mínimo que se pueda aspirar para que Haití pueda vivir en paz, volver al momento antes de la muerte del presidente, es tener ciertos niveles de paz para que puedan celebrar elecciones, para que puedan también distribuir alimentos. Estamos hablando cerca de 6 millones de personas están pasando literalmente hambre. Entonces, a veces escucho, hay compañeros y compañeras que establecen el tema de soberanía. Los países cedemos parte de nuestra soberanía con el objetivo de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Entonces, cuando existen situaciones de esa naturaleza, no es un tema de soberanía, es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de seguridad tanto en Haití como en la región. Y de sobrevivencia. Y de sobrevivencia. Entonces, finalmente, lo que planteo es que esa intervención que nosotros estamos de acuerdo es una intervención de carácter humanitaria, una intervención de carácter de seguridad para mantener por lo menos la seguridad en Haití. Me preguntan, y las otras intervenciones no han surtido efecto. No es lo mismo, porque estamos hablando de temas diferentes. Las otras intervenciones eran más de carácter político, pero esta intervención de carácter humanitario, porque Haití, el pueblo haitiano, los más necesitados, los más pobres, tienen derecho a vivir en paz. Y la paz, tanto la paz como el desarrollo, son también derechos humanos, son derechos fundamentales, son derechos de la tercera generación, son derechos colectivos que ese pueblo tiene derecho también. Mira, William, lo menos que podemos agradecerte son estas palabras, exhortando a que se cumplan los derechos, no solamente derechos humanos, sino derechos políticos, derechos sociales, de diferentes generaciones, y también los derechos nacionales. Las naciones tienen derechos, para eso existe el derecho internacional. Y digo, no podemos menos que agradecerte porque todo lo que ha hecho es la introducción de la siguiente hora, donde el tema central es el de la intervención extranjera, las diferencias que hay o posiciones entre los propios haitianos, que tú mismo lo acabas de señalar, entre los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo. No estoy fijando posición, solamente una constatación, y también el impacto que tiene en República Dominicana. Pero vamos a hacer una breve pausa, ya contamos con una introducción. Además, vamos a contar con la valiosa presencia que ya ustedes saben que el tercer sábado de cada mes contamos con la participación destacada del obispo emérito Julio César Holguín de la Iglesia Episcopal. Se dice emérito porque
aunque está retirado, no crea que el hombre fue a un retiro a orar, aparte de a un retiro espiritual. Exactamente, sino que se mantiene activo y es una gracia. Debemos hay que recibir las bendiciones de que podamos contar con esta personalidad de indudable relieve y que no solamente se ha destacado como religioso, como un hombre de fe dentro de las iglesias cristianas, específicamente, como dije, la iglesia episcopal, sino también independientemente de que sea, es un dominicano que siempre también ha defendido las mejores causas y siempre se ha mantenido del lado de las causas de la justicia, la libertad en República Dominicana, siempre defendiendo los derechos humanos. Una pausa y continuaremos inmediatamente con nuestro programa. Continuamos con su programa, nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo. Estamos en el tercer bloque y contamos con la presencia, la asistencia del reverendo Julio César Holguín y nuestro ya acostumbrado doctor William Charpentier, reverendo, con el tema que nos ocupa sobre la situación de la intervención que se anuncia Haití y su impacto en República Dominicana y las diferencias aún en la ONU, en los acuerdos de esos 5 países, potencias, que están decidiendo cómo va a ser esto. Muy buenos días, paz y bendiciones para todos en esta mañana sabatina. Bueno, la verdad es que la situación de Haití es difícil. Tan difícil como que cuando se habla de una intervención, no importa que sean 5, que sean 10, que tengan planeado un plan de intervención en Haití. La pregunta es, ¿qué van a hacer y cómo lo van a hacer? ¿A quién van a controlar y cómo lo van a controlar? Porque es algo que no tiene control. Ni siquiera el propio, vamos a decir así, gobierno de Haití, las autoridades, los organismos de seguridad han podido decir, tenemos controlado, tenemos pacificado de pandillas esta o aquella área. Esa sería una primera pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál será el resultado de aquello? Porque ya han habido tantas intervenciones anteriores. Se han invertido miles de millones. Y abandonos, porque han abandonado intervenciones que no se le dieron continuidad y han aumentado la inseguridad que nos ha llevado a esta situación, esta problemática actual a Haití. Exactamente. Entonces, se han hecho esas inversiones, han enviado cantidades de militares, policías, pero además una burocracia que lo que ha hecho es empleada, por decir así, que se ha quedado con la mayor parte y el pueblo de Haití se ha quedado siempre más que nada con la crisis a un mayor grado. Es decir, en ebullición, más fuego, por decir así, de tal manera que lo que uno dice, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué hacer en este caso con Haití? Si no se tiene un plan equilibrado, está bien, de pacificación, de buscar la seguridad ciudadana, con la participación de los propios haitianos, pero de cara al futuro, de cara a los próximos 20, 30 años, ¿qué se esperaría para que Haití pueda salir de ese abismo, de ese hoyo profundo del cual no ha podido salir en las últimas décadas? Una situación que se empeoró, sabemos que tiene mucho que ver después del terremoto, los fenómenos naturales han complicado más. Pero si la ONU quisiera buscar la pacificación, también tiene que tener un plan de cómo es que vamos. Yo no le voy a decir plan Marshall como en otras ocasiones,
pero pudiera ser algo parecido. Pero para lograr que se supere esta situación que está viviendo Haití, hay que pensar básicamente, yo lo pondría de una manera bien simple, ¿por qué no tratar de lograr en coordinación con la sociedad civil, con el propio gobierno, con los sectores empresariales políticos que quisieran involucrarse de buena voluntad en favor de la paz positiva en Haití? Por ejemplo, y específicamente tengo que decir, que se haga un diagnóstico de la realidad, ¿qué es de la realidad de Haití en todos los sentidos? Y que el compromiso que haga la ONU no sea una contradicción como sucedió en el 2017 con Antonio Guterres, donde promovieron el abandono de la MINUSTAH y salir. Y esa situación, en la forma como se dio, independiente de contradicciones y conflictos, lo que hizo fue que agravó la situación. Entonces, el compromiso que se haga esté sustentado, como bien William Charpentier señaló, humanitario y de seguridad, no de abusos y otras situaciones ocultas que se arrastren, para que no arrastre la isla completa. Y en coordinación con eso, cuando hablamos de establecer un diagnóstico, bueno, ¿cuáles son los niveles de pobreza? ¿Cuáles son los niveles de inseguridad ciudadana? ¿Cuáles son los problemas que hay en términos realmente de desempleo, de problemas de la salud, de la educación? Que se haga ese diagnóstico en todos esos sentidos, de tal manera, los partidos, el sistema de partidos políticos, la inestabilidad política de la clase política de Haití, los desacuerdos y que nadie se pone de acuerdo y en todos los sentidos. Eso podría llevar ese diagnóstico, entonces que se haga un plan estratégico, por decir así, de desarrollo estructural, porque tiene que tener el diagnóstico. Esta es la realidad. Aquí es donde estamos. Mira, aquí que está. Hacia dónde queremos ir, pero con la participación de los haitianos. Hacia dónde es que queremos ir. Y vamos a empujar, a llevar el barco hacia ese punto. Que si hay que hacer ese plan de 20, 30 años, recuérdese que la educación no se puede descuidar. Recuérdese que la salud no se puede descuidar. La alimentación. Recuérdese que la creación de empleo, dentro de las posibilidades que hay, pues que se ponga en acción todo eso. Entonces, un plan que se pueda decir, bueno, en 20, 30 años, miren cómo está Haití ahora. Ya Haití no tiene que estar dependiendo de importar alimentos para poder, o sea, que su mayor volumen de alimentos futuro haya que traerlo de fuera. ¿Ya? Está bien que se siga el crecimiento industrial en áreas como la textilería, para la exportación y otras, pero vamos a trabajar en eso. Cuando un pueblo tiene recursos como buena alimentación, buena salud, buena educación, empleos, seguridad ciudadana, porque está bien, hace falta la seguridad ciudadana, hay que preparar a la gente, pero también hay que preparar una nueva generación emergente para que dentro de los próximos 20, 25 años, esa nueva generación que está ahora en los 10 años, algo como eso, por ejemplo, pueda irse asumiendo la responsabilidad de ser quienes tomen la antorcha para seguir hacia adelante, hacia un desarrollo pleno de Haití. Reverendo, excelente esa última parte donde se prepare esa generación joven para enfrentarlo. Luis Humberto, tú ibas a hacer unos comentarios. No, vamos a dejar que el colega, antes de emitir alguna opinión, quiera extender sus opiniones, porque le hizo fue una introducción en el bloque número 2. Sí, creo que el reverendo Julio ha establecido elementos fundamentales importantes en cuanto a la búsqueda de solución a la crisis haitiana. Sin embargo, creo que como que esos elementos es lo ideal que nosotros quisiéramos para Haití. Yo siempre he dicho que en ocasiones a veces no comprendemos la profundidad de la crisis haitiana. No es una crisis solamente material, o sea, falta de comida, falta de industria. Es también un estado mental. Porque si vemos la historia de Haití,
Incluso en estos días estuve viendo un reportaje desde la revolución haitiana hasta la fecha, cuántos presidentes han matado, cuántos han ido de... O sea que la posibilidad de ponerse de acuerdo es un tema. Si bien es cierto que la comunidad internacional no ha podido cumplir con sus objetivos, con sus metas. Pero tú no puedes ayudar a entender qué es lo que cuando tú dices comunidad internacional, ¿a quién tú te refieres? Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Francia, pero también los organismos multilaterales, la ONU, la OEA. Si bien es cierto que no han podido cumplir con su misión hacia Haití, pero también tenemos que recordar el liderazgo haitiano no ha podido aportar absolutamente nada. Porque la primera responsabilidad de los ciudadanos frente a un país son los políticos, los empresarios, los ciudadanos, las iglesias. Pero si no se ponen de acuerdo, entonces el que viene de afuera es solamente solidaridad. Entonces yo creo que también si exigimos a la comunidad internacional organizado en esos países, organizado en la ONU, en la OEA, pero también tenemos que exigirle a la clase política, empresarial y dirigencial en Haití, que no han podido tampoco ni siquiera ponerse de acuerdo. Padre. Entonces, es un tema que tenemos complejo, porque yo planteo que la crisis haitiana no es una crisis solamente material, es una crisis también de mentalidad. Hay un tema cultural que se plantea. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo de los mínimos, ni para hacer una agenda, entonces el que viene de fuera, ¿qué le queda? Entonces, es un tema que nosotros, por eso que decimos, en una primera instancia, lo que nosotros deseamos para ese tipo de intervención, no es una intervención para abordar los temas estructurales de crisis económica, política de Haití, sino por lo menos mantener la paz. Por lo menos tener las condiciones para que los haitianos puedan ponerse de acuerdo. Una paz positiva. Una paz positiva. ¿Me entiendes? Por lo menos decir, mira, vamos a hacer elecciones, vamos a distribuir alimentos, vamos a dejar que funcione, vamos a dejar de matar personas, vamos a dejar de matarnos entre nosotros. Por lo menos eso. Entonces ni siquiera eso se ve. Entonces la única opción que nosotros vemos es que la comunidad internacional organizada organizado en el Consejo de Seguridad, aunque también tiene sus reservas en cuanto a la crisis haitiana, pero desde el punto de vista del derecho internacional es la única solución que vemos que debe materializarse en Haití para que Haití pueda mantener una paz duradera, una paz por lo menos que pueda funcionar las instituciones y que ellos desarrollen, como acaba de decir el reverendo, un plan de desarrollo en Haití durante 20, 30 años para que Haití pueda arrancar. De lo contrario, es difícil. Es difícil, yo sé que es un poco difícil porque nosotros que nos hemos criado en el tema de soberanía, respeto a la dignidad de los pueblos, pero a Haití no queda ni otro camino que no sea una intervención de carácter humanitaria para pacificar a Haití y luego llevar un proceso de progreso y desarrollo en Haití. Eso es el tema. Yo creo que hay que, no que se trata de poner diferencias, sino de puntualizar algunos aspectos. Estamos de acuerdo en lo fundamental. Pero es bueno señalar que este tema de que la crisis en Haití es difícil, estamos de acuerdo, es compleja, estamos de acuerdo, cada día más profunda, estamos de acuerdo. Nosotros mismos, exceptuando el amigo Luis Guzmán, de una manera u otra, ya hace años comenzamos a abordar el tema. Y se estableció una mesa dominicana de diálogo sobre Haití, sí, y relaciones dominico-haitianas, donde los dominicanos, incluyendo por supuesto los dominicanos de origen haitiano, pudieran compartir y a ver hasta dónde podíamos intercambiar informaciones y opiniones los dominicanos para ponernos mínimamente de acuerdo, porque no es que nosotros estamos de acuerdo, en el país hay muchos desacuerdos. Y muchos acuerdos, el acuerdo de los desacuerdos. Y muchos acuerdos que no se cumplen. Y muchos acuerdos que están establecidos constitucional y legalmente que no se cumplen. ¿O no es así? ¿O no es así?
Entonces, eso es bueno que se sepa. Nosotros lo que podemos es soltar, contribuir. El presidente fijó una posición correcta. República Dominicana no tiene la solución, pero no la tiene Estados Unidos, no la tiene Rusia, no la tiene Ecuador. La solución descansa fundamentalmente en el mismo pueblo y Estado haitiano, no importa cómo usted le llame al Estado. Y eso de pueblo. Pero estamos hablando de esa comunidad de hombres y mujeres que tienen ya, se declararon república en 1804. Pero ¿qué ocurre? Ahí viene, hay un enfoque histórico que no se quiere hacer. Ahí hubo un destacado historiador que comenzó a despotricar con todo lo que contra intelectuales y defensores de los derechos humanos de los haitianos. Ay, a usted se le olvidó que usted acaba de dar una entrevista en la principal publicación del Instituto Nacional de Migración. O usted se olvida que usted fue el encargado de rendir un informe hace decenios sobre el Batey. O usted se le olvida eso. O usted se le olvida lo que usted ha escrito, que son errores que ha cometido ese gran historiador en República Dominicana. ¿O es que usted no conoce los planteamientos de Prismars? Prismars dice, vamos a buscar una fundamentación de la sociedad haitiana en África. Vamos a ver nuestros orígenes. O en el caso de Bellegarde, yo también, vamos a buscar el sustrato en África, con una diferencia importante. Vamos a incorporar la comunidad de africanos negros de Estados Unidos. O sea, no solamente África, sino también afroamericanos, afrocaribeños, Caricón, por ejemplo. No, él no incluía eso, ¿verdad? No, yo le estamos agregando. También, ¿verdad? Porque aquí África de eso es un aporte que usted hace en términos de búsqueda de solución. Ahora, este señor que está supuestamente dedicado a instruirnos los dominicanos sobre historia, ¿por qué no habla la verdad? ¿Por qué no habla que Duvalier, Jean-François Duvalier, el dictador sanguinario, todo lo que usted quiera, le abrió un boquete a las ciencias sociales? Ese señor, que eso nunca se ha querido discutir y usted no lo ha querido discutir. ¿Cuál es el planteamiento? De que en Haití se han venido calcando, imitando instituciones occidentales, como es el caso del Estado, la democracia, y que eso no da pie con bola, y no ha dado pie con bola, y no va a dar pie con bola. Eso lo dijo Duvalier. Eso no quiere decir que tenga razón, pero ¿por qué no hacer un debate con los planteamientos de Duvalier? Porque muchas de estas cuestiones, que vamos a llevar la democracia a Haití, pero si una persona de tanto relieve como el caso de Duvalier reconoce que no hay posibilidad, lo mismo está la discusión en África. ¿Qué planteamiento tenemos los dominicanos en torno a ese boquete, esta tronera que nos abrió? Porque seguimos pensando de la misma manera, buscando soluciones cuando no cambiamos las preguntas. Tenemos siempre las mismas respuestas. Y esto es un historiador ilustre que vive despotricando como si él fuera el único que supiera de historia. Que dicho sea de paso, todavía no hay una tesis propia, válida como historiador. Y si no, lo retamos a que la presente. Una sola tesis no la tiene. Lo que él hace es narrar. Y una cosa es narración y otra cosa son explicaciones históricas. Está bien, ahí se confunde. ¿Cómo es posible que en 15 años, estamos hablando de 1791, 1804, en 15 años usted construya los fundamentos de una república? República. Estamos hablando de república, un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo que funcionan de manera separada, donde la ley debiera de ser igual para todos. Una sociedad de esclavos. Así fue que se constituyó. Acuérdense que antes de república se hablaba de imperio. Y los dictadores, los presidentes se declaraban presidentes a vida, de por vida. ¿O no es así? Vitalicio. Y por eso tenemos un Christophe
Que dicho sea de paso, es bueno ser señal. Y todo, Christophe, independientemente de un dictador, sanguinario, todo lo que usted le quiera llamar, es una de las figuras más ilustres de todos estos patios latinoamericanos. Donde primero esta isla, inclusive en continente latinoamericano, se conoció reformas de educación, de salud, fue bajo el reinado de Christophe, bajo ese emperador. Lo liquidaron, lo mataron. El caso de Petión, pero ven acá. ¿Y cómo usted va a constituir una república hablando de campesinos, pero repartiendo los terrenos a los propios soldados? Fue una exclusión de la sociedad haitiana. Guayé, no voy a hacer historia, solamente estoy señalando. Saltemos. ¿Por qué la ONU está interviniendo? ¿O acaso no tenemos un organismo que se llama Organización de Estados Americanos? Sí, la OEA. La OEA. ¿Acaso no hay una carta democrática firmada por todos estos países? ¿Acaso Lula, en vez de impulsar la unidad latinoamericana, lo que se dedica a impulsar un bloque de países imperialistas, incluyendo el subimperialismo brasileño? ¿Dónde está la preocupación de Brasil en todo este tema? No, él se va ya. Argentina, lo último es dando más alto que un maco. Estableciendo acuerdos con China. ¿Por qué? Porque están desfondados. Como si tú pudieras pagar con yuanes, pero en definitiva te estén endeudando. Mira, no importa cómo sea. Si siguen endeudándote, como quiera, llega a impaga, que es lo que ha llegado. Y el pueblo paga la consecuencia. Es bueno que eso se sepa. Lo de la asistencia, porque hay 3 puntos. La asistencia policíaca, eso ya fue ensayado. ¿Por qué? Por Canadá y Estados Unidos. Ustedes que están bien informados, acuérdense que hubo un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos de brindar asistencia a la Policía Nacional Haitiana. ¿Correcto? Se entregó dinero, se entregó equipamientos, se entregó entrenadores. No cuajó. Entonces, ¿cómo? Tú estás hablando de Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, apoyado por Canadá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está ese diagnóstico? El resultado. Bueno, lo que tenemos son los resultados, que eso no era. Entonces se dispara a que intervengan países africanos. ¿Por qué? Porque se quiere rescatar esa idea matriz de la africanidad. ¿Pero a quiénes buscan? Buscan a Kenia. Kenia tiene tantos problemas como Haití. O más. Oye, a Kenia. Y está también Senegal, que no tuvo una decisión. Kenia sí dijo que antes de intervenir iba a hacer una visita de campo. De hecho lo están haciendo. De hecho lo están haciendo, pero no era que es una decisión de Estado. Ahora mismo, tanto Kenia como Senegal forman parte de ese bloque de países que está en disposición porque participaron de la reunión. Acá en el día de ayer, ¿qué se acaba de informar? Una disposición de intervenir a Níger, que es otro país africano, porque ha habido una retaíla de golpe de Estado. Estamos hablando de Guinea, estamos hablando de Mali, estamos hablando de Burkina Faso, e inclusive hasta el mismo Chad, que está inclinado está en una posición dubitativa, pero tiene inclinaciones hacia Francia, que estamos hablando de que hay ejército de ocupación. Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Entonces, es un enfrentamiento, oiga bien, militar. No es cuestión de que humanitario, no, militar. Se acaba de dar un golpe de Estado en Níger, se desplaza el presidente Masú, y eso fue suficiente para desatar todos los demonios en África. Pero no estamos hablando de Sahel, de todos esos países que están llamados Sahel. Bueno, no solamente está Nigeria, que es una gran potencia de 250 millones, sino que se acaba de envolver Argelia. Argelia, que es uno de los principales países, dice que no va a permitir. Entonces, esta decisión fue tomada de una manera consciente. Se quiere intervenir con el apoyo que se ha brindado de los países occidentales. Entonces, no es fácil decir, bueno, vamos a buscar tropas. ¿Y quiénes ponen los soldados? Son los países. ¿Quiénes ponen los presupuestos? Son esos países.
Ah, es muy fácil decir que vengan soldados americanos, pero ¿quiénes son los soldados americanos estadounidenses? Bueno, Estados Unidos planteó la parte económica. Económica, pero ya solo sabemos, no, déjame terminar. En el caso de Noruega, cuando hubo esa intervención, Noruega, ¿cuánto aportaba? Varias cientos de millones de dólares. ¿Quiénes aportaron los soldados? Fueron soldados latinoamericanos, ¿se te olvidó? Fueron soldados brasileños, y no dieron pie con bola. Soldados de Argentina no dieron pie con bola. Y sí dejaron como antecedentes una serie de cuestionamientos de corrupción. Qué bueno que se sepa. Inclusive el que estaba a cargo de las tropas era un brasileño que se suicidó. Vamos a hacer un recuento, porque no se trata de, estamos de acuerdo que hay que buscar una salida, pero hay que ver en qué condiciones. Ahora, ¿qué se le está exigiendo a los haitianos? Porque los haitianos viven, que las potencias son responsables. No, las potencias sí tienen responsabilidad. Y eso se ha dicho desde hace decenios en República Dominicana. Quienes desmontaron al ejército haitianos fueron esa misma potencia. ¿Para qué? Para no tener ningún problema. ¿O no es así? ¿O no se llevó a Aristide por la fuerza después que fue destronado? ¿Y Aristide qué apoyó? Que se desmantelara el sistema productivo haitiano. Barrieron la finca, barrieron los predios agrícolas, barrieron la artesanía. Entonces ahora, ¿de qué hay que buscar una solución? Los planes están. Ya ellos tienen sus planes, lo han elaborado los haitianos. Se pueden dar algunos retoques, pero ellos tienen sus planes. Ahora, ¿qué parte de la población, qué parte de los recursos se está dispuesto a poner a Haití? Porque ellos tienen. Cuando hubo el famoso terremoto, yo mismo salí al frente. Dije que no había que darle un solo centavo dólar a Haití. Había decenas de miles de millones de dólares depositados en el sistema financiero haitiano. Eso no se quiso informar. ¿Y por qué no se utilizaron esos miles de millones de dólares para socorrer? Y hubo que estar recurriendo a la solidaridad internacional, que estamos muy de acuerdo, la ayuda internacional, pero no pusieron nada. ¿Y quiénes no pusieron nada? Los depositantes. ¿Quiénes son los depositantes en dólares? ¿Quiénes son? Por Dios, nos estamos poniendo locos. Esa misma élite, esa misma oligarquía, se dice de las bandas, pero ¿cuál es la asunción de compromiso de esos grupos de poder que no solamente son de carácter político, sino también de carácter económico? ¿O acaso Canadá no acusó a Biyu, que es el hombre más rico y más poderoso, que es el que tiene el control de la región fronteriza de República Dominicana en cuanto al negocio de los combustibles? ¿O no es así? ¿O no es así? ¿Y qué han dicho las autoridades dominicanas? ¿Qué han dicho esa élite intelectual haitiana con respecto a todos esos oligarcas? Se han quedado ni píos, callados, se han tapado la boca. Y después que se taparon la boca, comenzaron y se pusieron una cinta adhesiva. ¿Tú sabes dónde lo discutieron los revolucionarios? Que no me vengan con el cuento de camino del acuerdo de Montana. Y el acuerdo de Montana fracasó, como también fracasó la derivación de un acuerdo de Montana que hubo entre un grupo menor. Eso no quiere decir que la parte sustancial, fundamental de un acuerdo tiene que hacer, y eso lo tienen que hacer los haitianos, con el apoyo de esa comunidad internacional, de estos países, con el apoyo de República Dominicana, porque no podemos seguir que nosotros tenemos la solución. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo eso? Sí la tenemos, porque mientras estemos no interviniendo, en este caso, digo intervención porque República Dominicana no tiene por qué mandar soldados, pero pudo haber brindado una asistencia de entrenamiento a los policías. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que dejárselo a otros países? ¿Por qué hay que dejar que no se tengan programas concretos a nivel de las cuencas, de la cuenca del Artibonito? Sí, que gran parte de la producción agrícola, la alimentación de Haití depende de eso, que también depende de República Dominicana, pero más de parte de Haití. Nosotros estamos contribuyendo, por Dios. ¿De dónde que vienen esos alimentos? ¿Usted cree que entran por puertos en gran medida de Haití? No, entran por puertos dominicanos. Y eso es una contribución que debe de decirse y garantizarse que esos camiones lleguen a su destino. Como también, ¿cuál es nuestra asistencia al Estado haitiano con todos estos problemas de salud? Dime.
Porque no es de que parturientas, que sabemos que muchas de las parturientas haitianas sí paren en República Dominicana, que también hay que ponerle un coto a eso, porque la población está, digamos, fuera de lugar. Que dicho sea de paso, ahí están las mujeres de los haitianos que están aquí. ¿Y qué quieren? Que no tengan sus esposas y que también sus hijos. Los queremos tener como trabajadores, pero no con la familia. Ajá, ¿o no es así? Los mismos trabajadores temporeros. Los trabajadores temporeros, eso es una práctica de hace siglos. ¿O no es así? ¿O no es así? Ahora, ¿cuál es nuestra contribución? Nosotros creamos problemas, porque eso de entregar 900,000 visas, que hasta ahora alrededor de 900,000 visas en 5 años, y más de 100,000 por año, eso es una cosa que hay que resolver, teniendo los consulados cerrados. Entonces no nos explicamos cómo pueden entregarse cientos de miles de visas en consulados cerrados. Se venden en colmados. Se dice que se venden en colmados, en salones de belleza, entonces somos responsables. ¿O no es así? Además de eso, ¿cuál es la responsabilidad? Porque ellos tienen policías haitianos. Cuando viene un haitiano, ¿por qué nosotros somos en República Dominicana los únicos que tenemos que chequear? Y no entran por territorio dominicano, la gran mayoría. Se supone que hay un policía haitiano que lo tuvo que sellar, caramba. Y si no está el sello, ¿cómo es que le entran aquí? Dígame, ¿cómo es que entran aquí? ¿Cómo es que no se fija posición definitiva en torno a otorgar real y efectivamente a visas necesarias? No, por Dios. Nosotros estamos participando de este tollo y nos estamos entollando. Yo mismo he planteado y asumo la responsabilidad individual. Nosotros vivimos incumpliendo la ley. Tú eres abogado. El artículo, ¿verdad? 145 es bastante claro del Código de Trabajo. Solamente con autorización del presidente, un trabajador haitiano puede ir documentado, siempre y cuando cuente con la autorización del presidente, trabajar. ¿Pero dónde? En la agricultura, en la agroindustria. ¿Qué es lo que estamos viendo? El abandono del campo de nuestros campesinos dominicanos. Pero se ha dejado que esta mano de obra ocupe la mano de obra campesina, dominicana, mano de obra haitiana, indocumentada. Pero, ¿y los arrozales? Los proyectos colectivos del país, eso es del Instituto Agrario Dominicano. ¿O no están trabajando desde hace decenios, indocumentados, en los propios terrenos del Estado? ¿Y qué ha dicho el Estado dominicano? Dime qué. Pues eso está ahí. Entonces, y eso que tenemos que aclararlo, como también aclarar que esa gran cantidad de trabajadores indocumentados que están en la construcción, que no tienen ningún permiso para trabajar en las construcciones, cuentan con un permiso de hecho, que solo han dado ¿quién? Los grupos de poder económico en República Dominicana. ¿O es que acaso no sabemos que las constructoras, las grandes compañías de construcción, son las que tienen el control de la construcción en República Dominicana y que contratan? Y que no es que no me vengan con el cuentecito de que se tiene la misma tarifa salarial, no. Es que no pagan la seguridad social, no pagan pensiones, no pagan los accidentes de trabajo. Y eso con autorización de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque ¿quién es que financia aquí la industria de la construcción? ¿Es el gobierno? Porque el gobierno definitivamente no fija una posición definitiva de que no le dan un solo centavo a ningún constructor, a condición de siempre y cuando ese constructor contrate mano de obra indocumentada. Luis Humberto, vamos a aprovechar luego de una breve pausa para los debates que vamos a tener y las conclusiones al respecto. Continuamos luego de una breve pausa. Continuamos con su programa Geoeconomía, su mundo. Ahora entramos en una parte muy interesante en los debates y discusiones con relación a lo planteado. William, tú tenías una preocupación y creo que con lo que Luis Humberto y el reverendo han planteado, y es bueno tener ciertas diferencias, ¿cómo tú enfocas finalmente esta intervención? Mira, nosotros desde la Fundación Étnica Integral, lo que nosotros valoramos en esa intervención es el carácter humanitario. ¿Por qué?
porque Haití necesita los básicos para funcionar. Y que se ha demostrado en diferentes acuerdos, la clase política haitiana, no hay forma de que se pongan de acuerdo. Entonces, estamos hablando de personas pasando hambre, desnutridas, personas que no pueden ir a la escuela, personas que tratan de cruzar la frontera porque no tienen ni siquiera los básicos para sobrevivir sobre la faz de la tierra. Entonces, nosotros no ideologizamos ni politizamos el tema. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos. De los derechos humanos, la posibilidad de que la población, el pueblo haitiano pueda vivir en paz y en desarrollo. ¿Y quién le garantiza? Los haitianos, la jerarquía haitiana no le garantiza absolutamente nada. Entonces, lo que estamos llamando es la atención, que los básicos que necesita para que Haití pueda distribuir alimentos, celebrar elecciones, volver a la normalidad antes de la muerte del presidente, es una intervención de carácter humanitaria. De carácter humanitaria, desarticular las bandas, tener más o menos en Haití la posibilidad de que se pueda celebrar elecciones y luego un proyecto de desarrollo, como plantea el reverendo, ya a largo plazo, 15, 20 años, con el acompañamiento técnico y financiero de la comunidad internacional. Pero ahora urgentemente, Haití necesita una intervención porque por sí solo no puede, no hay forma. Ahí es que entra, William, con la participación de Kenia y la posibilidad de lo que está ocurriendo y cada vez más se complica en África, en el territorio que se va ampliando, como bien señala Luis Humberto, que se puede traer el teatro de la guerra en toda esa zona y trasladarla aquí a la isla a través de Haití. ¿Cómo aseguramos eso, Luis Humberto? Precisamente, déjame terminar esa parte. Precisamente tanto Kenia como tanto Francia, Canadá, Estados Unidos están en el terreno. Porque una de las cosas que no quieren repetir el pasado. Que fueron los grandes responsables. Exacto. Ellos lo que están analizando, ubicando por asunto de seguridad el tema de las bandas. Porque no es una intervención para ir a matar a todo el mundo, sino que identificar dónde están los cuerpos de las bandas, dónde se encuentran, dónde viven y si es posible capturarlo y detenerlo y mantener la paz. Porque el problema de Haití pero va a ser con guerra para enfrentarlo. Sí, ellos se van a defender, pero por eso hay una intervención. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que la intervención no sea sangrienta, pero la intervención sea que esperamos que pueda captar sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Detener a las bandas, ubicarlo, desarticularlo y que Haití pueda volver más o menos a la normalidad y establecer un proceso de estabilización, apoyo a la policía, apoyo a la agricultura y que Haití pueda continuar. Pero lo que está ocurriendo hoy, nosotros desde aquí, nosotros lo vemos, está todo bien, está teorizando, pero ahí lo que está pasando es una situación catastrófica. Entonces, de una forma u otra, hay que buscar una solución. Yo no estoy diciendo que la intervención va a resolver todos los problemas de Haití, jamás, nunca lo va a hacer. Pero por lo menos mantener la paz y mantener mínimamente que las instituciones funcionan, puede resolver. Hay un tema de que Kenia trata de intervenir. Haití es una opción que puede ver, incluso gran parte de la población haitiana ve con agrado que sea Kenia, porque es un tema de afinidad cultural. Pero sería bueno ver la posición que plantea Luis Humberto, que puede haber un traslado de un teatro de guerra en la isla, particularmente en Haití. La propuesta de la intervención, creo que necesita ser aclarada. ¿Por qué? Pues como dijo el reverendo, ya ha sido intervenido Haití. ¿Y por qué esta intervención? ¿Qué garantiza que esta intervención va a ser diferente de la anterior? Nosotros aquí en República Dominicana, no estoy hablando del país, del Estado Dominicano. No, por favor, eso está en manos de, ni siquiera de la ONU, ni siquiera del Consejo de Seguridad, sino de las grandes potencias, ni siquiera ellos mismos están de acuerdo, porque son 5 países que deciden. Sí. Eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, una cosa son buenas intenciones, otra cosa son, digamos, lo que uno desea, y otra cosa es reconocer que si quiere
hay que respetar. Tú me excusas, me excusas, pero hay que respetar el derecho de soberanía. ¿Por qué? Porque nosotros, si no nos amparamos en el derecho internacional, aquí se violó en el 1965, damos pie a que haya una fuerza de intervención, y como nosotros fuimos muy alegres apoyando, ¿por qué te dice a ti que fuerza interventora de Haití, que consideran que el problema es de una magnitud mayor, no busque solución con fuerzas militares ocupacionales en República Dominicana? Es una pregunta. Yo creo que tengo derecho a hacerla. No te vayas tan lejos tampoco. No, porque ese es el problema, que tú te has ido, ¿verdad? No se trata de una discusión de carácter personal, sino las implicaciones. Que tú tengas una visión de que se van a detener ahí, tú ni siquiera tienes una posición. Pues tampoco no podemos especular. Pero escúchame, déjame terminar. Yo dejé que tú No terminaras. podemos estimular también la especulación porque... No especulo nada. No. Tú sencillamente no has fijado posición en torno a la fusión, ¿verdad? Y ha habido hay fuerzas en el país que plantean fusión, que hay un proceso de fusión. ¿Cuál es tu posición en torno a eso? Eso yo te digo ahí, ¿verdad? No es que yo esté de acuerdo, es quien ha estado señalando que no hay tal proceso. No se trata de que no se haya dicho en tal o cual ocasión, de que no hay tal proceso de fusión, he sido yo. Pero ¿cuál es tu posición en torno a esa fuerza? Pero está bien, pero déjame terminar. La otra cosa, en el caso de las bandas, no, vamos a ponerle nombre y apellido. Son bandoleros. Los policías se convierten en bandoleros y los bandoleros en policías. Esa es la tradición en Haití. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está ocurriendo. No hay tal diferencia. O sea que cuando usted me dice policía, y también hay una fuerza armada minoritaria, está hablando de grupos de bandoleros, porque son los que están amparados por la ley, los policías, o sea que no es tan fácil. Ahora, el problema no son los bandoleros, el problema son los oligarcas que han venido financiando y por eso han sido condenados. Me habla de bandoleros, pero pónmele nombre y apellido a esos oligarcas. ¿Por qué no se habla de los oligarcas en Haití? Que son los bandoleros reales y efectivos. Y que deben ser castigados, así como lo acaba de castigar Canadá. Y deben de ser imitados por Estados Unidos. Y República Dominicana, de acuerdo a tratados internacionales, debe de tomar cartas en el asunto. Y que están refugiados. Y que están refugiados aquí. ¿Cuándo está el planteamiento de que República Dominicana pase del dicho al hecho? Sacando del país, que viene de la época, digamos, de Duvalier. Porque aquí, ¿dónde era la cobija de muchos de esos criminales? Aquí, inclusive con nombre y apellido. Y han hecho negocios aquí, han hecho familias aquí, bajo el amparo. ¿O acaso desconocemos que durante el gobierno del PRD hubo el anterior, cuando subió la primera ocasión, hubo una, estamos hablando de este siglo XXI, hubo fuerzas militares haitianas desde territorio dominicano que asaltaron el palacio y no hubo una implicación internacional? Mira, si los haitianos hubieran querido condenarnos a nosotros y freírnos en Tusa, lo hubieran hecho. Porque esas tropas salieron del territorio dominicano y fueron cubiertas se dice, por grupos militares dominicanos. O sea que entonces vamos, ¿verdad? Ver la historia, vamos a enfocarla tal y como es. Pero lo que me interesa destacar es que si aplicamos la justicia, la tenemos que aplicar a todos. Y creo que la cuestión de la justicia por eso es que estamos de acuerdo, uno de los punticos de esos tres, no solamente asistencia técnica, no. Es una renovación que hay que hacer, reforma de la policía. Hay que tratar el tema judicial y hay que tratar el tema de la agricultura, que eso es prioridad y que vemos con buenos ojos, pero que nosotros, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son? Nosotros tenemos hasta una estrategia, un plan de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que está engavetado en el Palacio Nacional, que no solamente es válido para los dominicanos, sino también es válido para los haitianos, como también que podemos exportar los alimentos, porque cuando se trata de mercado no necesariamente tenemos que pensar. Aquí hay muchos temas, pero no podemos creer
que una intervención, no es humanitaria, una intervención militar para poder distribuir los alimentos. Porque en África, aún las intervenciones, no sé si tú sabes, se tiran los alimentos en aviones. Pero en definitiva caen los propios grupos abajo, porque son los que controlan, espera que caiga la carga y son los que se encargan de distribuir. Creemos que no se trata de que primero esto, no. Estamos de acuerdo y creo que es una cuestión de fondo, independientemente de cualquier diferendo, de que haya un plan de conjunto. Pero ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? Son los propios haitianos. Los haitianos tienen muy buenos economistas, muy buenos planificadores. Las entidades se les siguen pagando a funcionarios que tienen que comprometerse. La misma comunidad de haitianos que viven en el extranjero tiene que comprometerse. La diáspora, llamada diáspora. Es decir que, mira, no hay ningún problema en eso, que asuman su responsabilidad, pero que no me vengan con el cuento de camino. No, que son las potencias extranjeras y cuando se reúnen, si son 3 que se reúnen para hacer un grupo, ¿tú sabes cuántas opiniones aparecen? 3, diferentes, matándose entre ellos mismos. Eso sí. Ajá. Ni siquiera aquí, es bueno que se sepa, ha habido posibilidad de que se reúnan los haitianos que viven en Haití y los haitianos que viven en República Dominicana, ¿o no es así? Por eso estamos de acuerdo, nosotros los dominicanos tenemos que conversar, dialogar, aún asumiendo nuestra diferencia, de sentarla y también tener conversaciones con los haitianos. Pero ellos tienen que hacer lo mismo, y eso es lo que acaban de hacer en reuniones que se han hecho en la frontera, que le han dicho a los dominicanos que no tienen por qué estar opinando sobre Haití. No sé si tú tienes información, pero hay grupos aquí que quieren estar insertos en los diálogos y discusiones entre los dominicanos. De acuerdo, pueden estar, ¿verdad?, como observadores, pero déjenos que nosotros, los dominicanos, esto es un programa, ¿verdad?, haya esta manifestación para ver si nos podemos poner algunos puntos de acuerdo. Y los haitianos hagan lo mismo, porque es que todos mezclados juntos ahí no sabemos a quién es que tenemos que exigirle. El cumplimiento de la ley en República Dominicana es una cosa, el cumplimiento de la ley en Haití es otra. La solución, el problema haitiano, tiene que ser por los propios haitianos, con ayuda internacional, cooperación, incluyendo la de nosotros, la de los dominicanos. Porque de hecho estamos colaborando, o se ha olvidado aquí la Alianza para la Democracia, para el Desarrollo. Eso fue un grupo de 3 países, ya nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Pero nada, vamos a impulsar, pero que no traslademos conflictos del África a República Dominicana y sigamos profundizando, porque aquí, y por eso estoy de acuerdo, que haya una ley. No, aquí estoy diciendo, somos racistas. No somos racistas, pues no hay ningún problema. Vamos a hacer una ley contra el racismo. Xenofobia. No, aquí no somos xenófobos, no estamos en contra del extranjero. Magnífico. Vamos a hacer entonces una ley que sea en contra del racismo y en contra de la xenofobia. Aquí los pobres, los pobres. Fíjate que aquí nada más se habla de pobres y no de aquellos que se han enriquecido por diferentes vías. Que es la porofobia. La porofobia es la fobia contra los pobres. Vamos a hacer entonces una ley contra el racismo, contra la xenofobia, contra la porofobia y toda discriminación contra los seres humanos, porque, reitero, nuestra Constitución, la que está, independientemente de la falla del artículo, no recuerdo, 37, 38, hasta el artículo 74, consagra los derechos humanos a todo el que habita en República Dominicana, que son los derechos fundamentales. No solamente de la vida, sino también en la educación, la salud. Y a veces se le olvida a alguna gente aquí que eso está consagrado y firmaron de que estaban de acuerdo con eso. Y aquellos que estuvieron impulsando eso se han quedado callados. Pero fíjate, Luis Humberto, yo no veo tanta diferencia en lo planteado por William y el reverendo, solamente en el que William lo plantea muy humanitario, eso es lo que nos corresponde. Tú eres más realista, y el reverendo planteó desde el principio, en esa búsqueda generacional que se vaya preparando y formando, reverendo, tomando esas consideraciones de que se prepare estas generaciones ahora mismo en Haití de jovencitos para que vayan tomando la rienda en el futuro. Sí, bueno, yo creo que ese es un buen punto para arrancar, porque si las naciones, sobre todo
francófonas quisieran colaborar, se pudiera establecer el que la cantidad necesaria de formadores de habla francesa, sea de Canadá, de Francia, Guadalupe, Martinica, de donde quiera que se hable francés, pudieran trasladarse como una especie de, llamémosle, versión de cuerpo de paz positivo, en favor de el desarrollo de la educación, para la formación de una nueva generación haitiana, incluyendo de profesionales, porque no solamente te voy a alfabetizar, está bien, Haití ha tenido periodos positivos en ese sentido, que las estadísticas indican, mira, van bien, ahora hay un tanto por ciento de niños que están asistiendo a la escuela, pero con toda esta debacle que hemos estado viviendo, es muy difícil, no hay seguridad ciudadana. ¿Usted cree que es justo que la gente esté tranquila cuando solo el día de ayer asesinaron a 30 personas en Haití? Sí, sí. Multiplíquela. Todos los días. Claro. Multiplica por un mes para que usted vea a cuánto le va a llegar ese número que puede llegar a los 900. Hay un éxodo de Puerto Príncipe abandonando y yéndose a pequeños territorios. En una semana 50,000. No. Sí. No. Entonces, No, en todo el periodo, estamos hablando de 200,000, una corrección, 200,000 personas desde que comenzó este conflicto. No había normalidad con el nuevo presidente y se calculan que de esos 200,000, 50,000 han salido de Puerto Príncipe, que es una gran concentración. De lo que se trata es que si se enfoca dentro de lo que serían las prioridades que están establecidas, y hay consenso, que debería de haberlo en todas las partes, tanto de la parte haitiana como desde afuera, a nivel internacional, y se puede lograr un modelo educativo que se adapte a Haití, enfocado hacia el desarrollo integral en lo que tiene que ver con la formación de esa nueva generación. Yo entiendo que usted puede decir, sí, aquí hay un plan, pero siguen las bandas. Entonces, la otra cosa, si es que va a haber una intervención humanitaria, como queramos llamarle, a Haití, además del área de intervención en la educación positiva, eso está muy bien, es una intervención que cualquiera la acepta, ¿verdad? La aplaude. Pero a las bandas, señores, las bandas son una retranca para el poder avanzar. Entonces, lo que procedería es que a las bandas se le dé un ultimátum, como se ha hecho en muchos lugares donde hay violencia y cosas, incluyendo las maras, por ejemplo, para poner ejemplos. Pero en el caso haitiano, mi propuesta sería que se le dé un ultimátum a las bandas y se le diga, mire, tienen, digamos, que X cantidad de días, 15 días, 30 días, para retirarse y entregar las armas. Entregar las armas a las autoridades. Fíjese que para irnos preparando en las conclusiones, eso, reverendo, que usted señala, requiere de la parte, como Luis Humberto señala, de la fuerza militar, que es el que puede emplazar y obligar a que se cumpla y que ellos sientan el temor. Bueno, de eso se trata. Yo no estoy diciendo que vayan a abrirle fuego inmediatamente, sino porque yo no estoy de acuerdo con la guerra, yo no estoy de acuerdo ni con la de las bandas, ni que vayan a barrer con todo, sino, mire, tienen un mes, 30 días, y comenzamos a contar desde ahora. Entreguen las armas y váyanse en paz por ahí. Claro, evidentemente que si un ciudadano, una ciudadana dice, este me mató mi mamá, mi papá, ese tiene derecho a demandarlo. Sí, sí. Ya eso es otra cosa, cómo tú vas a enfrentar. Pero hay mucha gente que anda por ahí armada, a lo mejor ha hecho mucho daño, a lo mejor no ha hecho ninguno, pero si tiene la oportunidad, como hacen que a veces te cambian, dizque juguete por armas, algo así. En este caso, entreguen las armas, y si es que hay que darle algo para que se tenga la manera de sobrevivir y salir, porque entonces dice, y ahora es que vivo, si vivo del asalto, del robar,
esta es mi profesión. No, aquí eso no puede ser en Haití. No, estos temas los vamos a continuar cuando de nuevo volvamos a enfrentar esto. Luis Humberto, me gustaría que tú hagas el resumen así rapidito de 2 minutos. Bueno, lo más que podemos decir que comprometernos a que este tema siga siendo dilucidado, y es bueno que aparezcan estas coincidencias, creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, pero también estas diferencias. ¿Por qué? Porque esto nos arroja, creo yo, nos arroja luz para una búsqueda de soluciones factibles, viables, Real. porque a veces se hacen propuestas, o hacemos propuestas con la mejor buena intención, pero no sabemos las implicaciones. Anteriormente se había apoyado las intervenciones, se hicieron las intervenciones y la situación de Haití se ha venido agravando. Muchas gracias por su participación en este polémico espacio de 1 hora, donde, tal y como hemos dicho, cada tercer sábado del mes tratamos el tema de Haití, las relaciones dominico-haitianas y la realidad de los dominicanos de origen haitiano. Y no quiero que se vea, porque es oficial, también desde una perspectiva cristiana. Y además de eso, algunos temas que están relacionados con el cristianismo. Bueno, nos vemos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Que acaben de pasar buen día. No podemos terminar sin agradecer a los propietarios de esta planta, así como también la dirección de prensa y todos estos técnicos que sin su colaboración, igual que la señora que siempre nos asiste de una manera tan cordial y gentil, hacen posible que cada sábado, de una manera permanente, porque ya nos estamos acercando al año de este programa, ustedes puedan contar con nuestra presencia, y gracias a todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén.